Buenos días, bienvenidos a Serrimedia, un nuevo encuentro informativo que celebramos aquí en colaboración con la Fundación CERMI Mujeres. Es el número 26 ya, 26º conversatorio que celebramos con la Fundación CERMI Mujeres. Han pasado varios años y seguimos aquí de vez en cuando, cada mes habitualmente, celebrando ese tipo de conversatorios. En este caso vamos a hablar de políticas públicas contra la trata y la explotación de seres humanos. Estamos aprovechando que hay un anteproyecto de ley, del que luego aquí abordaremos a continuación, que está en trámite y creemos que es una buena oportunidad para precisamente abordar esta ley orgánica integral contra la trata y explotación de los seres humanos con las personas que voy a presentar a continuación. En primer lugar, quiero saludar a Rocío Mora, que es directora de Asistencia Integral de las Víctimas de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, APRAM. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. También está con nosotros Araceli Martínez, que es senadora del Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, Araceli. Buenos días. También está con nosotros Beatriz Sagrado, que es consultora externa de la Fundación CERMI Mujeres. Buenos días. Y Belén Gallo, asesora del Ministerio de Igualdad. Buenos días, Belén. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar esta conversación. En primer lugar, quiero que Araceli nos sitúe, nos contextualice un poco históricamente en este trato contra el contexto feminista y sobre todo ella que es senadora, que es investigadora, para que nos sitúe un poco en qué momento nos encontramos. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que esta cuestión es importante porque a veces pareciera que el movimiento feminista está dividido entre quienes son abolicionistas y quienes son reglamentaristas. Y si ahondamos en las raíces, en la historia, en la genealogía feminista, nos percatamos rápidamente de que feminismo y abolición de la prostitución son indisociables, de la misma manera que también es indisociable plantear la trata y la relación que tiene con la prostitución. Ya en la década de los 60 del siglo XIX, las feministas, en ese momento sufragistas principalmente, tomaron una postura clarísima en favor de la abolición de la prostitución. Esto comenzó en Inglaterra y gracias a Concepción Arenal, que yo creo que a la cual todas admiramos, a través de un artículo publicado precisamente en 1877 en su revista La Voz de la Caridad, ya introdujo de una manera muy potente en España estas ideas abolicionistas, que a lo largo del tiempo han ido cristalizando a través de distintas iniciativas. Una de ellas, quizá la más importante, fue la Constitución en 1922 de la Sociedad Española de Abolición, que tuvo un papel muy importante. La mayoría de sus miembros luego fueron personas destacadas en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, y allí mismo ya plantearon la necesidad de abordar la cuestión de la prostitución no solamente como un problema de salud pública, que era el enfoque principalmente que se le daba en ese momento, sino también de la situación en la que se encontraban las mujeres. Hubo debates muy interesantes a lo largo de 1932 y por fin se consiguió abolir la reglamentación de la prostitución, tener una norma, un decreto más orientado hacia la abolición en 1935. Y mientras, como sé que tenemos muy poquito tiempo, tan solo en un minuto, pues destacar cómo en 1918 las organizaciones feministas en España ya estaban bastante bien vertebradas, se estaban imbricando en el movimiento feminista internacional que en 1913, en su Congreso de Budapest, la Alianza Internacional por el Sufragio de la Mujer establece claramente que hay que abolir la prostitución. Y como digo, estas organizaciones españolas, ya con lazos en el movimiento feminista internacional, con más tradición, con una trayectoria más larga, se posicionan igualmente a favor de la abolición de la prostitución. Tan es así, y con esto termino, que en 1921 tuvo lugar en nuestro país la primera movilización sufragista, una movilización liderada por la gran referente que es Carmen de Burgos, y aunque fue una movilización pequeñita, no podemos compararla a las que tuvieron lugar en Chicago o en Nueva York, pero bueno, fue importante, fue un punto de inflexión importante. Uno de los, entre sus requerimientos, uno de los más importantes precisamente era la abolición de la prostitución, pensando en la dignidad de las mujeres, y fíjense que todas las personas que estaban eran colaboradoras del movimiento feminista, las mujeres y también hombres aliados, tenían claro que ya había que apostar claramente por una educación sexual que condujera a los hombres a reflexionar sobre qué es lo que sucedía cuando consumían prostitución. Y todos estos debates ya del siglo pasado, de comienzos del siglo pasado, desgraciadamente creo que siguen vivos hoy en día. Creo que es un episodio que ya debería haberse cerrado por toda nuestra experiencia histórica y por el acervo tanto teórico como práctico que tenemos encima de la mesa, pero quisiera poner de relieve cómo entonces, como ahora, además de leyes, necesitamos apostar de una manera drástica por la reducción de la demanda. Sin la complicidad de los hombres, sin la involucración plena de los hombres, creo que será más complicado acabar
por supuesto, con la trata, pero con el vehículo, ¿no?, de la misma a través de la prostitución. Bueno, ya que has planteado el tema de la normativa, yo lo comentaba al principio, ¿cuál sería tu opinión sobre este nuevo anteproyecto? ¿Qué temas debería abordar? Y sobre todo en el tema nuestro que más nos importa, que es el mundo de la mujer y la discapacidad, las niñas con discapacidad también. Bueno, lo que se presenta, luego creo que hablará más de ello. Luego iremos haciendo una ronda. Sí, el Ministerio se presenta una ley de trata integral. Esto significa que aborda todas las formas de trata, pero también implica a todas las administraciones. Estamos en un estado compuesto y es una cuestión que no solamente afecta al Gobierno de España, sino que aquí todas las administraciones, todos los niveles de la administración tienen que estar absolutamente implicados. Pero creo que además esta ley de trata, que también es integral porque trata de dar una respuesta a la situación de la trata, y luego se explicará más adelante, va paralela a un proyecto de ley que ya está en el Congreso de los Diputados, que ha promovido precisamente el Grupo Parlamentario Socialista, para penalizar el proxenetismo y la tercería locativa. Por tanto, siendo la trata y la prostitución cosas distintas, no van en paralelo. La prostitución y la trata tienen muchos puntos de convergencia y precisamente creo que el abordar una ley de trata, por una parte, y por otro lado, plantear encima de la mesa pasos hacia la abolición de la prostitución, es algo complementario, necesario y con una perspectiva absolutamente feminista. Y para ello se necesita mucho diálogo, desde luego, pero también grandes consensos. Las leyes feministas de nuestro país han tenido un recorrido, me quiero acordar de la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque ha habido un consenso amplio y esperemos que este consenso también exista en este momento. Como digo, no solamente para abordar la cuestión de la trata, que es un delito gravísimo, además, como antes comentábamos con Rocío, un crimen internacional, sino también en las imbricaciones, en la vinculación indisociable, como decía al comienzo de mi intervención, en la primera intervención, que hay entre la trata y la prostitución. No podremos acabar con una cosa si no lo hacemos con la otra. Belén, actualmente, ¿qué políticas hacéis desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en este capítulo de la trata? Vale. Bueno, por un lado, hablo en nombre de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que está dentro del Ministerio de Igualdad y a quien le corresponde todas las políticas públicas en materia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Entonces, nos corresponde sobre todo la coordinación institucional entre todos aquellos departamentos que tienen estas competencias con la trata con fines de explotación sexual, así como también la colaboración y la participación de entidades especializadas. Nuestras políticas públicas pasan, por un lado, por establecer normativa. Ahora mismo estamos con el anteproyecto de ley orgánica contra la trata, que incluye todas las formas de trata, como ha señalado Araceli, y que además actualmente y desde el miércoles pasado está en audiencia de información pública, con lo cual el Ministerio de Igualdad, que es el que actualmente lleva el impulso y la tramitación de este anteproyecto, está recibiendo pues todos los informes de aquellas personas que tienen un interés legítimo en abordar la lucha contra este tipo de vulneración grave de derechos humanos, como es la trata. Tenemos también que recordar que tenemos actualmente la Ley de Garantía Integral para la Libertad Sexual, que en su ámbito de aplicación incluye como violencia sexual la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con las víctimas de niñas y mujeres, porque hay una realidad que cuando estamos en esta modalidad de trata, el enfoque de género es esencial porque las víctimas mayoritariamente son mujeres y niñas. ¿Qué políticas públicas tenemos? Pues tenemos diferentes políticas públicas. Por ejemplo, tenemos estamos dentro del PENTRA, que es el Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que está coordinado por el Ministerio de Interior y que incluye ciertas medidas que, para dar una protección, una asistencia y recuperación a las víctimas, en las que, entre otros ministerios, tiene también competencias el Ministerio de Igualdad, tanto de forma directa como indirecta. Tenemos también el Plan Camino, que este es un plan con un enfoque integral
para dar lugar a para garantizar y dar un ejercicio real a los derechos de las víctimas, mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, y también para aquellas mujeres que viven en contextos de prostitución. Este plan incluye medidas de inserción sociolaboral para promover la autonomía tanto económica como habitacional en estas víctimas, que es muy necesaria para poder restablecer también sus otros derechos, así como dar lugar a una salida. ¿Qué más tenemos? Tenemos determinados recursos que son de la delegación, como el 016, como ATEMPRO, como otros tipos de recursos que se gestionan, que también dan asistencia a las víctimas de trata, por haberse incluido como víctimas de violencia sexual. Entonces, dan una atención especializada a estas víctimas. Tenemos también tenemos nuestra estrategia de violencias machistas, contra las violencias machistas del 2022, que también se incluyen dentro de 4 ejes medidas, tanto para establecer qué obligaciones tienen los poderes públicos, como sensibilización, qué medidas de sensibilización, de protección, de garantías de derechos tienen las víctimas contra la violencia contra las mujeres, que la trata, como ya he dicho antes, la trata con fines de explotación sexual se entiende que es una forma más de violencia contra la mujer. Y aparte de estas, bueno, tenemos otros mecanismos que supongo que abordaremos más adelante, que es para promover la participación de las entidades sociales. Así, he hecho un resumen un poco... Hablando de la ley, este anteproyecto, que como dices tú ahora está en periodo de consultas y tal, ¿qué previsión tenéis de cuándo se podría aprobar? No sé, ¿un año? ¿A lo largo de este año mismo, 24? Esperemos que sea a lo largo de este 2024, pero las previsiones, claro, yo ahora mismo no manejamos una calendarización oficial, pero esperemos. Ya sufrió el texto una primera vuelta, estamos sobre el texto que surgió de la primera vuelta, pues ahora vamos a enriquecerlo, vamos a recibir todas las aportaciones que sean interesantes y necesarias, y a partir de aquí yo creo que ya hay un camino hecho que acortará también el proceso, la tramitación. Muy bien, Beatriz, digo por poner también el foco en niñas y mujeres con discapacidad, yo no sé si las políticas que nos ha comentado ahora la asesora del Ministerio se incluyen, ¿veis ahí que eso se está realizando o necesitáis que haya una mayor implicación? Y aprovechando que viene esta nueva ley para ahí abordarlo de una manera más continua y permanente. Correcto. Primero, a ver, todos los avances legislativos que haya son bienvenidos, evidentemente, y sobre todo si van en la línea de un modelo abolicionista, porque como bien Araceli ya lo ha mencionado, si no trabajamos elementos fundamentales como puede ser la demanda y el proxenetismo, poco vamos, se avanza muy poco. Entonces, bienvenido sea, pero efectivamente considero de que tienen que haber unos cambios sustanciales en muchos de los apartados del proyecto de ley de la APLO, en la cual, si nos referimos exclusivamente al tema de mujeres en general, pero exclusivamente en mujeres y niñas con discapacidad que son explotadas sexualmente, tanto en el sistema prostitucional como inducidas a la pornografía, como otro tipo de abusos sexuales de los diferentes entornos que, bueno, más adelante podemos ahondar un poco más, es fundamental que no solamente se mencione la discapacidad, porque sí que es así, al igual cuando tuvimos el plan integral contra la trata, sí que se menciona la discapacidad, pero que no quede como una mera mención y nada más. Eso ya lo hemos visto, si nos retrotraemos en el tiempo, cuando hablábamos de la discriminación por género, se utilizaba el término género como un comodín, ¿no? Si está puesto es que trabajamos como ello, y no es así. Tiene que estar explícito
y expresamente mencionado en los distintos apartados. Creo que luego en las siguientes rondas podemos, porque traigo sí que unas propuestas basadas justamente en la investigación diagnóstica que hicimos con la Fundación Ser Mi Mujeres, que yo en este caso participé como investigadora, y con todas las organizaciones especialistas en temas de trata y de prostitución, y además tuvimos un diálogo con muchas de las supervivientes. Entonces creo que de allí hay un material muy importante, y sí recalcar que el tema de las mujeres y las niñas con discapacidad explotadas sexualmente está silenciado, está totalmente normalizado, que eso es lo peor. En la cuestión del silencio y la normalización, ¿qué pasa? Incide en que no haya datos, en que las leyes cuando se hacen o los distintos protocolos, no hay datos cuantitativos, que también son importantes, pero los cualitativos también, porque de esa manera podemos integrar en los diferentes planes y proyectos cuestiones muy específicas para atender a estas mujeres. Me podría extender mucho más, pero bueno, tú me vas dando los pasos. Esa aportación, cuéntanos con detalle alguna de esas aportaciones que podéis establecer aquí en el debate. Primero y fundamental, tiene que haber un indicativo de la discapacidad. El hecho que se mencione, y repito, discapacidad no quiere decir nada. Yo soy muy tajante con esto, ¿no? Si no existe un indicador de discapacidad, poco, si me permiten, porque claro, son muchos de los apartados, promover también la aplicación práctica, ya sea en todos los procedimientos y protocolos de detección, identificación, protección y atención, que integren la discapacidad, pero de una forma muy específica y expresamente y de acuerdo a qué tipos de discapacidad, qué grados de discapacidad. Otro de los problemas fundamentales es que las mujeres que son prostituidas con discapacidad y explotadas, ya digo, con otras modalidades, no tienen acceso a una atención específica, y muchas veces esa discapacidad pasa desapercibida. Las entidades especializadas, y aquí Rocío le consta, que efectivamente pueden llegar a tener una mujer con una discapacidad que es muy difícil de detectar si no se maneja con determinadas, o mejor dicho, si no se tiene una formación específica. Y allí hay que hacer hincapié también en lo que es la formación. Y luego, si volvemos al tema de la demanda, no nos olvidemos que la discapacidad, sea intelectual o física, es un reclamo para los puteros. Los proxenetas utilizan justamente la discapacidad como un vector que lleva a la explotación. Y además consideran de que es impune, de que no va a pasar nada. Entonces, darle la categoría real para que así sea. Y tengo algunos ítems más, pero no sé si ahora o a posteriori. Luego volvemos, porque según me estabas comentando eso, me estaba acordando de un tema que ahora os preguntaré. Rocío, con vuestra experiencia y lo que estamos planteando aquí, ¿cómo afecta a la mujer y a las niñas con discapacidad esta explotación de la que estaba comentando también ahora mismo nuestra compañera Beatriz? Bueno, yo creo que afecta en que es un sector, es una parte de la sociedad que es especialmente vulnerable. Yo hablo de vulnerabilidades, no hablo de factores de riesgo. Es vulnerabilidad porque estamos hablando de niñas, estamos hablando de niñas con discapacidad. No podemos hablar en ningún momento, yo hablaría ya de lo que habla quien está detrás. Habéis estado hablando de todo lo que vemos, pero yo sí que hablaría de crimen organizado y hablaría de mafias que se dedican a captar a estas mujeres. Coge el micrófono porque no sé qué pasa, que a veces que... Ahí, coge el micrófono. Yo hablaría del crimen organizado que hay detrás de estas niñas y de estas mujeres con discapacidad, porque hay una demanda que están analizando y porque van muchísimo más por delante de nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque es mucho más fácil
captar a una niña con discapacidad, a una mujer con discapacidad, y porque todo el proceso de explotación que sufren todas estas niñas y estas mujeres es muy fácil, porque dicen que sí a todo lo que se les está exponiendo por parte de esa red organizada, y porque es una mercancía que recibe, es muy fácil de explotar y recibe muchísimo dinero o reporta muchísimo dinero para esas mafias que tienen a estas niñas y a estas mujeres con discapacidad en estos lugares. Por otro lado, habéis hablado de muchas cosas, pero yo hablaría de que no se está detectando y mucho menos se está identificando a mujeres y a niñas con discapacidad. Y digo mujeres y niñas, pero yo diría también personas, porque también hemos encontrado alguno de los niños que con discapacidad está siendo explotado en la mendicidad. No solo en la explotación sexual, pero sí en la explotación sexual. Y por otro lado, claro, el acceso a todas nuestras, a todos nuestros servicios es por un trabajo proactivo, yo creo que lo habéis mencionado también, por parte de supervivientes que están formadas y que hoy están llegando a esos lugares, porque la mayoría de estas mujeres están totalmente invisibilizadas. De hecho, yo sí que puedo decir que dentro de una operación policial nos encontramos a una niña discapacitada metida en un armario. Eso parece como de cuento, pero eso es así y está corroborado en toda esa operación policial. Con eso lo que estoy diciendo es que a más invisibilidad, menos posibilidad tenemos las entidades, las organizaciones como AMPRA de llegar a estas mujeres y a estas niñas, y menos posibilidades tenemos de abordar y que reciban un acceso a derechos a través de una intervención integral y especializada. Por tanto, yo pediría muchísimas cosas y ya me animo a decir qué cosas quiero en esa ley integral. En primer lugar, una perspectiva de infancia, una perspectiva de discapacidad, una perspectiva de salud mental, de drogas, porque son una serie de perspectivas, una serie de factores que tienen que estar incluidas en esa ley, porque si no aparecen en esa ley no va a haber acceso a derechos por parte de las personas que tienen discapacidad. Evidentemente, en esa justificación, en esa ley, tendría que aparecer datos. Creo que estudios como los que ha hecho CERMI Mujeres nos han obligado a mirar de frente a una realidad que organizaciones como APRAN ya venía denunciando, pero que en muchas ocasiones, y corrobóramelo Beatriz, no han tenido muchas organizaciones acceso o a poder atender a estas mujeres. Si no somos capaces de crear un camino que sea seguro en el que estas mujeres y estas niñas puedan acceder a derechos, van a estar en manos del crimen organizado, van a estar en manos de rentar a ese crimen organizado, y sobre todo yo creo que en muchas ocasiones es importante también la participación de muchísimos espacios para hablar de todo esto y para que estas mujeres y estas niñas sí que puedan acceder y tener servicios especializados. Yo creo que las organizaciones como CERMI Mujeres, como Plena Inclusión, nosotros ahora estamos muy centrados en las alianzas, porque mientras que no haya un texto legal, creo que hay que seguir avanzando en derechos, y creo que esos derechos, la puerta de entrada somos las organizaciones. Por supuesto, un texto. Y por supuesto, todos los ministerios que están creando esas políticas públicas abolicionistas, que lo que hagan es frenar la explotación de seres humanos y la trata de seres humanos, pero sobre todo hablar de vulnerabilidades que yo creo que hasta hace muy poco no existía nada en el que apoyarnos para decir esto está existiendo, hay que abordarlo y tenemos que estar unidos en todo esto. Cuando estabais hablando del caso, esto me está acordando el otro día porque la entrevistamos aquí a Mabel Lozano y os habéis hecho un corto que se llama Ava, que precisamente habla de una chica con discapacidad intelectual, y cuando me lo estaba contando el otro día en la entrevista decía eso, ¿no, Beatriz? Que la gente lo reclamaba, que la gente pedía, que ella, en fin, era un objeto, ¿no? No sé cómo se puede evitar esto, por un lado, cómo se puede abordar, cómo se puede contextualizar. Bueno, yo creo que lo primero hay que visibilizar. Si no se visibilizan y protegiendo a las supervivientes, protegiendo a las víctimas que están viviendo todo esto, es muy difícil poder hablar de esta realidad, porque todo el mundo lo niega. O sea, cuando tú hablas de que has tenido una operación o que has llegado a tu oficina determinadas realidades, yo siempre digo, yo ya lo he visto todo.
pero siempre me levanto al día siguiente y veo cosas diferentes de brutal violencia, de brutal explotación, y yo creo que bueno, las aliadas como cineastas como Mabel, que además no solo han visibilizado esa realidad, sino otras muchas entidades como APRAN lo hemos puesto sobre la mesa, pues yo creo que en ese corto, que además ha recibido un Goya, yo creo que digo una cosa fundamental, y es que si no hay demanda, no hay oferta. Por tanto, creo que aquí hay un señalamiento muy claro, que no es de la sociedad, que también la sociedad no puede estar de brazos cruzados y tiene que mirar de frente. Yo creo que no solo las organizaciones, no solo la administración que específicamente tiene un objetivo, no solo las políticas públicas, sino la sociedad. Mientras la sociedad esté viendo a diario en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales, en pisos particulares, y muchas veces lo vea de una manera normal, pues no estamos haciendo absolutamente nada, porque somos muchas, estamos luchando contra la explotación y contra la trata, pero necesitamos a todo el mundo para poder detectar, para poder identificar y para que estas mujeres y estas niñas puedan acceder a derechos. Si no, siempre seremos las mismas, y yo siempre digo que no nos podemos reducir a quien tenemos competencias o quien la sociedad entiende que son nuestras responsabilidades. Yo creo que como ciudadana no podemos estar viendo a diario a mujeres que están siendo explotadas, que están siendo esclavizadas, y no hacer absolutamente nada. Yo creo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es el camino de seguridad, el camino de alianzas, y el tener un marco legal que propicie que estas mujeres accedan a derechos, que yo creo que es una absoluta obligación por parte del Estado español. Belén, ¿cómo lo afrontamos ahora? Le comentaba también muy bien Araceli al principio también que había dos leyes de manera paralela, y que además ha sido intencionado que sea paralelo, pero ¿cómo podemos abordar para que no sigamos viendo esto a través de Internet, cómo podamos contratar estos servicios? No sé, ¿cómo podemos evitar esta situación? Bueno, a ver, claro, aquí el texto debe recibir aportaciones. O sea, hablamos, ¿no? Se han señalado cuestiones muy interesantes y muy importantes que deben estar, los datos, ¿no? Que son lo que va a justificar todas las acciones que vayan a llevar el texto, tanto acciones punitivas como acciones de sensibilización, acciones de protección, etcétera. El enfoque integral con perspectiva de infancia, que ha comentado, con perspectiva de la discapacidad, comentando también de las mujeres migrantes, este enfoque interseccional. Hablaban también de salud mental con un enfoque también transcultural, porque nos enfrentamos también en que dentro de los indicadores de salud debemos conocer, ¿no?, lo que es un indicador de salud en una determinada población como es en otra población, para saber que estamos ante el mismo problema. El enfoque de drogas también, en el cual también sabemos que estas drogadicciones que sufren estas víctimas son tanto como consecuencia, que además las ponen en contexto de vulnerabilidad. Pues claro, el texto debe recoger para justificar bien, y debe tener todo este enfoque para poder garantizar todos los derechos que tienen las víctimas de todas las formas de trata, y en función también las necesidades que tengan, que irán también en función del tipo de trata y en función de qué víctima, de qué vulnerabilidad tenemos en ese momento. Porque se debe dar, o sea, es una ley integral que además debe ir enfocada a una asistencia integral, especializada y en una mira de reparación de estos derechos, una reparación que debe incluir también la reparación simbólica de los derechos que han sido vulnerados y que son vulnerados por estas formas de esclavitud. En esta línea, Araceli, como tú lo comentabas al principio, que iban las dos leyes paralelo, ¿cómo lo podemos abordar esta cruda realidad? Pues mira, justamente nos pillado tomando algunas notas porque no quería que se me olvidara. Bueno, pues está bien. Sí, voy a empezar por el final, porque por el final de lo que quería decir. A todos los factores de vulnerabilidad que se han expuesto, que me parecen muy importantes, especialmente el de la discapacidad, y ya no digamos si se trata de niñas con discapacidad,
creo que hay que añadir otro, que es el de la ruralidad, porque, bueno, lo has dicho bien, soy senadora del Partido Socialista, pero por encima de todo soy senadora de la provincia de Guadalajara y, por lo tanto, y soy de pueblo, de Cifuentes. Conozco muy bien la realidad rural y ahí confluyen, intersecciona muchas situaciones de vulnerabilidad que están absolutamente invisibilizadas, ¿no? La dificultad de acceder a los recursos, la situación en la que se encuentran muchas mujeres en el ámbito rural, con discapacidad o sin ella, pero que se encuentran en contextos de prostitución. Y eso también hay que hacerlo emerger, creo que es un elemento que no podemos olvidar. Pero dicho esto, creo que el primer paso lo tenemos aquí, ¿no? Son alianzas entre las instituciones, sea el Poder Ejecutivo, el Legislativo, las organizaciones del tercer sector, que son tan importantes y sin las cuales, porque ellas son las especialistas, no podemos avanzar, y desde luego la investigación. Creo que lo que ha dicho Beatriz, aparte de todas las demás cosas que se han comentado, son importantísimas. No podemos ir dando palos. Tenemos que saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, y tener datos cuantitativos y cualitativos son muy necesarios. No solamente por afinar más en las leyes, sino porque también este es un elemento de prevención, de sensibilización social. Cuando hay datos incuestionables, como sucede con la violencia de género, es más difícil que aquel lobby que existe, porque existe un lobby muy potente en favor de la reglamentación de la prostitución, un lobby proxeneta impresionante, es más difícil, ¿no?, que puedan rebatir nuestros argumentos, y desde luego más fácil también para nosotras y para nosotros el poder exponer cuál es la cruda realidad de las mujeres en contextos de prostitución y de trata, que, como decíamos antes, no se puede desvincular una cosa de la otra. Me parece también fundamental, y ahora aquí voy a hablar como trabajadora social, que además de la intervención integral y, por supuesto, social, de la protección que se le da a las víctimas, abordemos con la misma contundencia la cuestión de la prevención. Y lo han dicho mis compañeras, voy a reiterar esta cuestión. La prevención en materia de trata y de prostitución no se puede hacer sin la implicación de los hombres. La implicación de los hombres no solo es que no sean puteros, que así debe ser. La implicación también es que los hombres reprueben a los puteros. Es muy común que haya despedida de solteros, que haya fiestas, ¿no?, de fin de semana o de diario, que acaban en un puticlub o en un piso o en un polígono. Bueno, en todos los muchos otros ámbitos en los que ¿no?, se desenvuelve el sistema prostitucional. No les podemos reír las gracias a los puteros, tienen que ser claramente reprobados. La trata y la prostitución tiene dos cómplices, los proxenetas, pero también los puteros, al mismo nivel. Los puteros también, porque están consintiendo pagar por apropiarse del cuerpo de una mujer, que no es sino una violación, atentando contra los derechos de la misma. Pero creo que lo que nos han dicho las compañeras nos han puesto los pelos de punta a todas. Que esté en aumento la demanda de mujeres tan vulnerables como son las mujeres con discapacidad, creo que dice muy poco de la sociedad en la que estamos viviendo, en España y a nivel mundial. No podemos olvidar, creo que me voy a pasar de tiempo, voy a ir terminando. No podemos olvidar que España es el tercer país con más demanda de prostitución, no, el primero de Europa y el tercero del mundo. Aquí hay un clarísimo sistema prostitucional vinculado también al turismo sexual, que afecta no solo a España, sino a las personas que vienen a nuestro país a consumir prostitución. En una sociedad en la que aparentemente damos pasos importantes en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿cómo es posible que la forma de explotación y dominación más atávica, primaria, que es la sexual, todavía se siga consintiendo? Ahí, como dice la maestra Amelia Valcárcel, al machismo, al patriarcado, apenas le hemos dado un arañazo, y la implicación de todas y todos es importante, también de las organizaciones, aquí que estamos en Servimedia, en ONCE y con CERMI Mujeres. Creo que también es fundamental, tenemos que implicarnos todas y todos, como lo hicimos cuando se aprobó la ley para una sociedad, para la ley integral, estaba pensando en la ley de mi tierra, de Castilla-La Mancha, la ley para una sociedad libre de violencia de género. Es indistinto. De la misma manera que hay una gran concienciación social en torno a la violencia de género, a pesar de los movimientos negacionistas que existen, creo que en este caso nos tenemos que implicar con la misma intensidad, y sabiendo que el negacionismo ya no es un negacionismo solo de extrema derecha, que es que hay un negacionismo
muy potente económicamente, representado por el lobby proxeneta, que intoxica ya de hecho las redes sociales y los ambientes informativos, que también es muy importante la colaboración de los medios de comunicación, y que le tenemos que hacer frente para poder seguir avanzando. Si no, la igualdad solamente, habremos dado pasos, pero pasos más formales que reales, si no acabamos con la dominación hacia las mujeres en el ámbito sexual y, por supuesto, la vulneración de los derechos de las mujeres con discapacidad, que me parece terrible, terrorífico. No podemos mirar a otro lado. Y Beatriz, encima además se ha ampliado el mercado de difusión, porque decir, ahora con el mundo digital, con un móvil, incluso los chicos jóvenes, o sea, ya no solo los adultos, sino que cualquiera ya puede consumir prostitución. O sea, esto, es decir, la capacidad que teníamos antes no es solo ir físicamente a un sitio, es que ya, digamos, exponencialmente ya hay mucha más capacidad, con lo cual habría que luchar más todavía contra este tipo de situación, ¿no? Claro, porque además lo perverso es que justamente se está vendiendo, muy entre comillas lo de vendiéndose, la libertad para muchas de las mujeres y niñas con o sin discapacidad que pueden entrar en las distintas plataformas de comunicación y redes sociales, etcétera, podemos mencionar muchas de ellas, TikTok, Instagram, Facebook, es decir, que cada vez tenemos más, y mediante una transacción económica, el hecho, y que además me imagino que Mabel Lozano lo expuso muy bien, porque en Nava también se ve, me puedo desvestir, me dan un dinerín, no pasa nada, pero ¿qué pasa? Detrás están los captores. Entonces ven muy fácil en esas modelos webcams que pueden perfectamente ser captadas para la prostitución, para la pornografía y para cualquier otro tipo de abuso sexual. Si bien no tenemos, unas normas legislativas que puedan, porque dice, es muy difícil controlar eso. Claro que es muy difícil, porque estamos viendo el tema de la inteligencia artificial, imposible controlarlo, y una cantidad de más de elementos que no vienen al caso ahora mencionamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí que hay dos tratados, porque ya la CEDAW, la propia convención, CEDAW, hace hincapié en esto, que es la captación de mujeres, y sobre todo también de mujeres con discapacidad. Perdona, sí. Coge el micro, que me lo están diciendo. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Que están captando a mujeres con discapacidad, y hay dos tratados, uno que es el propio sistema de detección de la Unión Europea, del Consejo de Europa, que ya está diciendo que esto es un problema de ciberdelincuencia. Y luego tenemos un convenio que es el de, si no me equivoco, el de Varsovia, no recuerdo ahora el nombre, en la cual hay elementos claros que se podrían perfectamente introducirlos en la APLO. ¿Por qué? Porque si no avanzamos en eso, lo vamos a tener muy difícil. Este es un sistema muy abierto y además es impune para los proxenetas. Aquí estamos hablando de prostitución 2.0 y proxenetismo 2.0, que a través inclusive del pago de monedas, que es muy difícil hacerle un seguimiento. Entonces son impunes, absolutamente impunes. Y ahí hay que, yo creo que expresarlo clarísimamente en las distintas normas. Sí que me gustaría hacer mención de una cuestión con el tema de la discapacidad, que sí que es un reclamo y que en muchos, insisto, en los distintos foros de putero cada vez se exigen más, que no solamente con problemas intelectos, en la cual son aniñadas, se le pueden hacer las vejaciones que consideren la violencia extrema, sino también las consecuencias de mujeres y niñas que están en prostitución, pero que debido a esas vejaciones y a esas violencias quedan con discapacidad, tanto intelectual, por lo que hemos hablado, por la drogadicción, por infinidad, para no repetirme de lo que ya las compañeras han mencionado. Es decir, hay otro apartado, que es el atractivo de estar con una mujer que le falte un brazo, que le falte una pierna. Es
decir, consta porque en la investigación hemos tenido una entrevista directa con una mujer que justamente perdió un brazo por las prácticas nocivas que le hacían y luego pasó a ser la número 1 dentro del burdel porque le faltaba un brazo. Es decir, es lo perverso y eso tiene que venir muy explícito en las distintas normas, en la formación de los distintos profesionales. Y sí que yo creo que es algo positivo, vamos a hablar también de muchas cosas positivas que pueda tener la APLO, en la cual ya no solo muchas de las cuestiones, y miro a Rocío porque como entidad especializada, que no solo quedan en manos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también en las manos de las organizaciones especializadas, porque son realmente las que muchas veces tienen formación, pero hay que incidir en la coordinación. Y aquí creo que las organizaciones que trabajan con discapacidad también tienen que formar parte. Entonces, formación tanto para las especializadas en trata, para informar la discapacidad y todo lo que se puede mover alrededor de ello, pero las organizaciones de discapacidad que también estén formadas en temas de trata, explotación sexual, etcétera. Sí, sí. Yo solo aportar a lo que estás diciendo. Yo creo que cuando yo hablaba de alianzas, yo creo que con CERMI Mujeres ya hemos hecho una mesa de trabajo, estamos trabajando seriamente para las alianzas de las que estamos hablando y nosotros particularmente en Madrid, nosotros estamos en distintas comunidades autónomas, en 6 comunidades autónomas y nos hemos dirigido específicamente a todas las organizaciones que tienen esa especialidad. Sin ellas no se puede trabajar. Yo creo que cuando hablamos de servicios especializados, justamente estamos viendo esa bidireccionalidad, no solo con las ONGs que forman parte y son expertas en mujeres con discapacidad, en personas con discapacidad, sino también las organizaciones que tenemos que tener un papel fundamental y que esas van a ser nuestras aportaciones, porque en el anterior proyecto de ley no aparecían específicamente en la detección, en la identificación, en un mecanismo nacional de derivación. Cuando estamos hablando de identificar, queremos formar parte y, desde luego, si no formamos parte, esas mujeres no van a llegar y no vamos a ser la puerta de entrada. O sea, podemos tener muchísimos marcos legislativos maravillosos y yo creo que, de hecho, existen. Hay un montón de planes anteriores, habéis hablado de PENTRA, habéis hablado de otros planes. Cuando decimos una ley, queremos que esa ley esté completa. Han pasado muchísimos años, casi 10 años pidiendo esa ley. Yo creo que ahora hay un texto y todas y todos tenemos que sumar para que esa ley sea completa. Entonces, si quitamos cualquier tipo de explotación, si quitamos cualquier tipo de vulnerabilidades en todas las personas que estamos atendiendo, va a ser coja y vamos a tener muchísimos problemas. Y, sobre todo, lo más importante, tenemos una obligación, y es que todas las personas, en concreto, yo tengo que decir mujeres y niñas porque la realidad es aplastante, tienen que acceder a derechos, y si no somos la puerta de entrada, será la puerta de entrada a seguir siendo explotadas permanentemente y no salir de esa espiral que yo digo que saca el máximo rendimiento de las mujeres, pero que finalmente las mantiene absolutamente sin vida, ¿no? Belén, creo que lo mencioné antes en tu intervención al principio, que era importante contar con este tipo de organizaciones, ¿no? Con APRAN, con Fundación CERMI, porque le dan un valor, aparte que es transmite la realidad social, la realidad de ayuda, la realidad de profesionalidad. ¿Vais a contar con ellas realmente? Sí, evidentemente, bueno, todas son llamadas para hacer aportaciones, pero de forma paralela también el Ministerio de Igualdad está pidiendo informes a entidades especializadas. También por este deber que también tenemos como Ministerio de Igualdad de hacer partícipes a las entidades especializadas y de colaborar con ellas para un intercambio de buenas prácticas, así como para generar sinergias en garantizar los derechos de las víctimas, que es los que realmente nos importa.
Tenemos, por ejemplo, un órgano colegiado que es el Foro Social contra la Trata, con fines de explotación sexual, donde participan ya no solo administraciones públicas y departamentos ministeriales con competencias en materia de trata, sino también entidades especializadas. Dentro de este foro social se han creado unos grupos de trabajo y uno de ellos es un grupo de trabajo de análisis de la ley integral. O sea, para nosotras es necesario y es un primordial contar con la participación de las entidades civiles en cuanto a la mejora de este texto, para facilitar, lo que comentaba Rocío, facilitar la intervención de las entidades ya no solo en fase de detección, sino en otras fases, porque si no, como pueden ser la identificación, porque si no, o sea, las víctimas no van a acceder y no van a poder acceder a los recursos que se van a ir a desplegar en el momento en que estas víctimas tengan acreditada que son víctimas de trata de seres humanos. En esta línea tenemos una pregunta de nuestro admirado Luis Baño Gisbert, presidente de la CERMI de la Comunidad Valenciana, que va un poco lo que os preguntaba yo al principio, ¿no? Es cómo pueden las políticas públicas ser diseñadas y aplicadas de manera efectiva, que es lo que habéis comentado aquí, para prevenir la criminalización de las víctimas de trata de personas. Empiezo por ti, Belén. Bueno, pues yo creo que lo hemos ido hablando, ¿no? Alianza, o sea, no solo una alianza entre las entidades, sino también con toda la Administración General del Estado y las diferentes administraciones públicas. Nuestro objetivo es garantizar derechos y que, restablecimiento de los mismos para las víctimas. Tenemos que trabajar de forma conjunta, para hacer posible la visibilización no solo del fenómeno, sino quiénes son las víctimas, cuáles son las prevalencias que tenemos en función de diferentes contextos de vulnerabilidad y cuáles son las buenas prácticas que podemos ir mejorando. A nivel de administración pública sí que no lo he mencionado, pero cuando pedimos la participación de las entidades especializadas tenemos diferentes formas de trabajar con ellas. Una es a través de investigaciones, ¿no? de financiar este tipo de investigaciones. De tener datos. Sí, para tener datos, y luego también las subvenciones. Tenemos diferentes subconvocatorias de subvenciones, algunas de ellas donde se presentan proyectos para la lucha contra la trata y que nos van aportando también información y buenas prácticas en la atención especializada a estas víctimas. Entonces, en definitiva, es generar alianzas y sinergias y promover la participación de las entidades que son las especializadas y las que están trabajando en el terreno. Voy a hacer una ronda, Araceli. Pues la pregunta que ha hecho nuestro amigo creo que va parte de la respuesta. Porque en todas las formas de violencia hacia las mujeres, y desde luego la trata y la prostitución es una forma de violencia extrema, son las mujeres, las víctimas, las que normalmente acaban excluidas socialmente, ¿no? Y aquí se ha enunciado, ¿no? ¿Por qué criminalizamos a las víctimas? Resulta que las víctimas se revictimizan, se criminalizan, y quienes tienen el poder para acabar con esa situación, que son los puteros y los proxenetas, especialmente los puteros, viven una vida normalizada socialmente. Creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión y desde luego no podemos desvincular esta situación, no quiero olvidarme de ello, de la pornografía. La pornografía como una escuela de prácticas que luego se exigen de una manera cada vez más brutal en la prostitución, incluso en las relaciones que existen entre las personas. Rocío lo ha apuntado muy bien, hay un enfoque de género que no podemos obviar. Si la inmensa mayoría de las personas en situación de prostitución son mujeres y niñas, y también niños, aunque en menor proporción, pero también, y la inmensa mayoría de las personas demandantes son hombres, hay una evidencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres que vivimos de una manera normalizada en nuestra sociedad y que tenemos que romper ese círculo de la normalización para comenzar a denunciarlo y que, si alguien tiene que estar señalado, sean los puteros y proxenetas y nunca las víctimas, nunca las mujeres en situación de prostitución. Rocío, yo ahí añado, lo he comentado antes, pero es que los jóvenes ahora están consumiendo esa pornografía. Es decir, que estamos casi creando no solo
yendo hacia adelante, sino que parece que estamos creando una escuela de futuros personas que utilicen la trata. O sea, no sé si hasta qué punto os preocupa esta situación. Bueno, pues nos preocupa porque no hacemos más que hacer herramientas que nos sirvan para ir a los jóvenes y poderles decir, o sea, nuestra idea no es decir ten cuidado, qué horror, esto no es lo que tenéis que hacer, sino el crimen organizado está captando y está extorsionando a mujeres y a niñas que tienen tu misma edad. Exponer también ese análisis de todo lo que son las TIC y también señalar a que ya no son las TIC, es que se está captando a las mujeres a través de Telegram. Telegram, que yo tengo un grupo y si tú vas a ser la próxima que entres en este grupo para ser explotada, te tengo que facilitar el acceso yo. Entonces, imagínate a la hora de detectar, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ya la UCRIF ha creado una oficina específica de ciberdelincuencia, porque estamos hablando de invisible, tú lo estás diciendo, entonces tenemos que avanzar en todo eso y sobre todo tenemos que exponer a nuestros jóvenes la manera de cómo se tienen que proteger. Tú puedes utilizar esas TIC, pero utilízalas no poniendo tu vida online. Nosotros muchas veces vamos a un montón de institutos y nos hemos encontrado que la mayoría de los jóvenes sí que lo utilizan, pero no controlan hasta dónde pueden exponer sus vidas. Y sobre todo cuando hacemos dos preguntas. Una de ellas es, ¿utilizas redes sociales? ¿Qué redes sociales utilizas? TIC. ¿Qué es lo que estás utilizando? TikTok. Y ¿te han ofrecido alguna vez todo esto? Y más del 50% de esos jóvenes están diciendo que ha habido un ofrecimiento cuando estamos con una red que es TikTok que no se puede monetizar. Empezando por ahí, eso ya es un delito, no se puede monetizar y no se puede utilizar esa monetización con menores, con niñas y adolescentes, y lo están utilizando. Por tanto, creo que también hay que hacer un llamamiento a todas esas redes sociales que se están pasando por el arco de triunfo determinadas normas que son básicas y que están vulnerando los derechos fundamentales o los derechos éticos o los derechos económicos de lo que tiene que significar una red, ¿no? Pero es que hablamos del TikTok, hablamos de Instagram, o sea, yo creo que la nueva directiva europea también está haciendo una previsión acerca de que esta ley también tiene que incorporar que es una manera de coacción, que es una manera de extorsión y que por tanto tendrá que estar tipificado en el articulado para que podamos tirar como herramienta de prevención con nuestros jóvenes. O sea, yo creo que hay muchísimas maneras, pero sobre todo hay que hablar directamente con los niños, niñas y adolescentes y hay que explicarles qué es lo que está pasando. Pero no que se lo explique una red social o no que se lo explique a alguien que está utilizando esa red social para captarlos y para meterlos dentro de la pornografía, y sobre todo, esto es muy malo, no lo utilices, qué horror, cómo te estás educando. Nosotros esa metodología de trabajo para la intervención con las mujeres jamás lo hemos utilizado. Es decir, yo no llamo a la puerta de cualquier prostíbulo y digo, qué horrible, que es que os estáis prostituyendo. No, entro y lo que me estoy encontrando son mujeres que quieren salir de esa situación, que muchas veces no pueden hablar directamente con nosotras. Pues esto ocurre exactamente cuando vas a cualquier centro educativo y te estás encontrando con niños que te están diciendo ¿cómo puedo salir de esta situación? ¿A quién le puedo contar esto? Bueno, pues ese camino es el que estamos creando y de 17 institutos solo en la Comunidad de Madrid, nos hemos encontrado con 3 casos que ya están puestos en conocimiento de la UCRIF, de los cuerpos y fuerzas de seguridad especializados, y están considerando que hay un delito detrás de todo esto. Pues yo creo que esa es la manera que tenemos de funcionar, ¿no? Y a través de una ley que hable de las patas que dentro de la Unión Europea también nos han pedido y que están en esa ley y que hay que seguir trabajando, como decía Belén, y yo creo que vamos a seguir trabajando para que ese texto sea óptimo y tengamos herramientas para poder cortar esto que es pues un brutal delito que roza, porque muchas veces hablamos de violencia y estoy totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos
que es violencia y es crimen organizado, que detrás de todas estas mujeres no hay dos señores que las están extorsionando, hay mafias organizadas que sacan el máximo rendimiento y lobbies que no solo están extorsionando a las mujeres, que muchas veces están extorsionando a cualquier vocera, a cualquier activista o cualquier persona que cuenta la realidad. Yo no estoy contando más que la realidad y sobre todo, y ya termino, creo que hay que tener muy en cuenta a todas las mujeres que han pasado por esa realidad, que hoy están y son protagonistas en nuestras entidades, que son supervivientes, que están dando voz y que están todos los días contando qué es lo que está pasando en esos sitios invisibles para poder utilizar una metodología, llegar y que otras mujeres puedan salir de esa situación y puedan acceder a los derechos. Estamos ya terminando, pero no quería dejar de preguntar a Beatriz, ¿cómo conseguimos que las mujeres y niñas con discapacidad denuncien su situación? Porque no lo tienen fácil. Inclusive no son conscientes de su situación. No nos olvidemos que muchas mujeres, y niñas también, pero más mujeres, han vivido justamente a consecuencia de su propia discapacidad, faltas de afecto, faltas de atención, inclusive en el propio entorno familiar. ¿Y qué pasa? Cuando se le acerca a alguien, que puede ser a través de cualquiera de las redes sociales, el famoso lover boy, tengo un novio y es encantador conmigo, me atiende totalmente, no es consciente hasta que la explotan. Entonces, los siguientes pasos ya no puede seguir avanzando más ella siendo consciente porque está metida en un círculo muy perverso. Allí yo creo que sí que tenemos herramientas, porque no nos olvidemos, y quiero algo que se ha mencionado aquí con el tema de la pornografía, por ejemplo, no es que estos niños, porque cada vez son menores de 7 y 8 años, y adultos o adolescentes, busquen la pornografía les busca a ellos. Es decir, el hecho de navegar por internet es muy fácil y justamente lleva a esas prácticas nocivas, violentas, vejatorias. En urgencias cada vez más se están atendiendo niñas, jóvenes, adolescentes con verdaderos problemas de salud justamente por esas prácticas. Y cuando se las interroga, se les pregunta, se dice, no, es que yo no quería, pero es que si no lo hago me deja. Y eso es la escuela de la pornografía. Y esto se extrapola perfectamente a todos los sistemas de explotación. Y en el caso de mujeres y niñas con discapacidad, aún más. Porque justamente por ese afecto se niegan a decir, estoy siendo explotada. Entonces, la autoprotección, yo sé que estamos muy mal de tiempo, pero quiero decir eso, trabajar la autoprotección de estas mujeres en los centros de menores, en los centros de migración, en los centros donde se atienden residenciales para mujeres y niñas con discapacidad, sabemos lo que está pasando. En muchos casos están siendo explotadas sexualmente. Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar, desgraciadamente. Abordaremos el tema porque hay una ley por medio, con lo cual no vamos a dejar de seguirla como agencia de noticias. Por supuesto, iremos mirándola con lupa. Les invitaremos aquí en un próximo encuentro con la Fundación CERMI Mujeres, un nuevo conversatorio que celebraremos aquí en Serri Media. Y no quiero olvidarme que esto también es posible gracias al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que apoya a través de la X Solidaria. Por cierto, hay una campaña de la renta que se ha iniciado. Marquen ustedes la X Solidaria, que ni les va a quitar dinero ni les va a dejar de hacer ningún problema. Simplemente es marcarla y nada más. No tienen que hacer ninguna otra cuestión. Muchas gracias a todos por seguirnos y aquí nos vemos en un próximo encuentro en Serri Media. Muchas gracias.